¿Cómo pudiste salvarla si ni siquiera te dejábamos subir? La voz de Elena temblaba en el aire helado de la sala de hospital. Sus manos, cubiertas de joyas que ahora parecían pesar toneladas, se aferraban al respaldo de una silla de plástico. Frente a ella, sentada en su silla de ruedas con una dignidad que cortaba más profundo que cualquier bisturí, Marta la miraba sin parpadear. Porque el amor no necesita permiso para subir, señora. Solo necesita un corazón que sepa bajar. Las palabras flotaron en el silencio como cenizas después de un incendio. Y entonces, como si el universo mismo hubiera decidido que era momento de contar la verdad completa a la memoria, arrastró a todos los presentes hacia atrás, hacia el principio de una historia que nadie en esa mansión de mármol y cristal había querido ver. Marta llegó a la residencia de los Valverde un martes de marzo, cuando el otoño apenas comenzaba a despojarse de su disfraz de verano. Llegó con una maleta pequeña, una carta de recomendación arrugada y una silla de ruedas que chirriaba en la rueda izquierda. La señora Elena la recibió en el vestíbulo de servicio, no en la entrada principal, porque había cosas que en esa casa se decidían antes incluso de pronunciarse: quién entraba por dónde, quién merecía que, quién existía, y quién solo ocupaba espacio. «Tus referencias son impecables», dijo Elena sin mirarla realmente a los ojos, como quien examina un electrodoméstico antes de comprarlo. «Pero quiero dejar algo muy claro desde el primer día. En esta casa hay reglas. Reglas que mantienen el orden. ¿Comprendes?» Marta asintió. Había aprendido hacía mucho tiempo que asentir era a veces la única forma de entrar a lugares donde después podrías, quizás, comenzar a existir de verdad. «El elevador», continuó Elena, señalando con un gesto negligente hacia las puertas de espejo al fondo del hall principal. «Es exclusivo para la familia y las visitas. El personal de servicio usa las escaleras de servicio. Siempre». La ironía era tan filosa que casi podía cortarte si la mirabas directamente. Allí estaba Marta, una mujer de 42 años cuyas piernas habían dejado de responderle después de un accidente que la vida nunca se había molestado en explicarle con justicia, siendo informada de que debía usar las escaleras. Las escaleras. Como si la humillación necesitara ser tan explícita, tan innegablemente cruel. «Señora», comenzó Marta, y algo en su voz hizo que Elena finalmente la mirara. «Yo no puedo usar escaleras». Elena parpadeó. Por un momento, algo parecido a la incomodidad cruzó su rostro perfectamente maquillado. Pero solo por un momento. «Entonces trabajarás exclusivamente en la planta baja, la cocina, el comedor de servicio, el lavadero. No hay necesidad de que subas». Y así quedó sellado el primer capítulo de la humillación cotidiana. Marta trabajaría en una mansión de 4 pisos, con 17 habitaciones, 6 baños completos y un elevador de diseño italiano importado especialmente desde Milán. Pero ella permanecería abajo, siempre abajo, como si la gravedad fuera un castigo moral y no solo físico. Los Valverde eran el tipo de familia que aparecía en revistas de arquitectura y diseño, nunca en las de interés humano. Ricardo Valverde había hecho su fortuna de maneras que nadie preguntaba en voz alta. Primero con inversiones inmobiliarias que siempre, misteriosamente, se aprobaban antes que las de sus competidores, y luego diversificando hacia territorios más oscuros. Marta lo escuchó una noche, mientras limpiaba la cristalería en la cocina, hablando por teléfono en el estudio contiguo. «Los bitcoins están en la billetera fría, como acordamos. Nadie va a rastrear esto, confía en mí. Para eso existen las criptomonedas, ¿no? El dinero sin rostro para los hombres sin escrúpulos». Se rió. Ricardo tenía una risa que sonaba como puertas cerrándose. Pero no era Ricardo quien gobernaba verdaderamente esa casa. Era Elena. Elena con sus trajes de diseñador que costaban más que el salario anual de 3 maestras. Elena con su obsesión por las apariencias, por la simetría, por un tipo de perfección que solo existe en las revistas y en las mentes de quienes nunca han tenido que ser realmente humanos. Y luego estaba Sofía. Sofía tenía 7 años, ojos almendrados que contenían todos los colores del mar en invierno, y síndrome de Down.
Sofía era el secreto que los Valverde guardaban en el cuarto piso, en una habitación grande y hermosa que era más jaula que refugio. No iban a fiestas con ella, no la llevaban a la iglesia los domingos. Cuando venían visitas, Sofía desaparecía, como si nunca hubiera existido, como si fuera un error arquitectónico que no podía demolerse pero sí ocultarse detrás de puertas pesadas y silencios más pesados aún. Es por su bien. Elena le había dicho a Marta la primera vez que le preguntó por qué la niña no bajaba nunca. El mundo es cruel con los que son diferentes. La protegemos aquí, pero Marta sabía reconocer una mentira incluso cuando venía envuelta en papel de seda y atada con el lazo de la supuesta compasión. No protegían a Sofía, se protegían de ella, de la incomodidad de tener que explicarla, de la imperfección que representaba en su mundo de líneas rectas y contratos sin cláusulas de humanidad. La primera vez que Marta vio a Sofía fue por accidente. Fue durante su segunda semana en la casa. Elena había salido a una de sus interminables sesiones de caridad fotogénica, esas donde las mujeres ricas se fotografían entregando sonrisas, pero nunca recursos que realmente duelan en sus cuentas bancarias. Ricardo estaba en un viaje de negocios en algún lugar donde los negocios se hacen en efectivo y se sellan sin testigos. Marta estaba en la cocina, preparando el almuerzo del personal, cuando escuchó algo. Un llanto. No exactamente un llanto. Era algo entre un sollozo y una canción. Algo que sonaba como si la tristeza misma hubiera aprendido a hacer música. Siguió el sonido. La llevó hasta la escalera de servicio, esa que supuestamente debía usar y no podía. Se quedó allí, al pie de esos escalones que se elevaban como una montaña de imposibilidad, y el llanto seguía, bajando desde algún lugar del universo donde los niños lloran solos. No pensó. Pensar era a veces el lujo de quienes podían permitirse la inacción. Marta se impulsó de la silla de ruedas y comenzó a subir. Un escalón, arrastrándose. Otro escalón, las manos contra la madera. Otro más. El cuerpo como un peso que había que negociar con la gravedad, peldaño por peldaño. Le tomó 23 minutos subir al primer piso, 23 minutos en los que sus brazos temblaron, en los que el sudor empapó su uniforme gris, en los que cada centímetro ganado era una victoria contra el mundo y sus reglas estúpidas sobre quién podía ir dónde. Cuando finalmente llegó arriba, cuando se arrastró por el pasillo siguiendo ese sonido que ahora podía distinguir como la voz de una niña, encontró una puerta entreabierta, y detrás de ella, en una habitación que parecía diseñada por alguien que había confundido el lujo con el amor, estaba Sofía. La niña estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes que claramente nadie había jugado con ella, sosteniendo una muñeca y cantándole algo sin palabras. Cuando vio a Marta, se detuvo. Sus ojos se abrieron grandes. «Hola», susurró Sofía. «Hola, mi amor», respondió Marta, todavía en el suelo, todavía recuperando el aliento. «¿Estás lastimada?» Y algo en esa pregunta, en la preocupación genuina de una niña que había sido tratada como si ella misma fuera la herida que había que ocultar, quebró algo en el pecho de Marta. «No, pequeña. Solo cansada. ¿Estás bien tú?» Sofía consideró la pregunta con la seriedad de un juez examinando evidencia crucial. «Estoy sola», dijo finalmente. Siempre sola. Desde ese día, algo cambió en el metabolismo de aquella casa. Marta comenzó a subir, no todos los días, no de maneras que Elena pudiera descubrir fácilmente, pero subía. A veces durante las siestas de la señora, a veces cuando Ricardo estaba en su estudio, demasiado absorto en blanquear dinero para notar que alguien blanqueaba también la soledad de su hija con presencia simple y sincera. Marta le leía a Sofía, le cantaba, jugaban juegos que Marta inventaba sobre la marcha, juegos donde ambas eran piratas o astronautas, o simplemente dos personas en un mundo que finalmente había decidido tener sentido. Sofía aprendió que podía reír sin pedir permiso. Aprendió que su voz merecía ser escuchada. Aprendió que existir no era algo por lo que tuviera que disculparse. Y Marta aprendió que a veces
Salvas a alguien salvándote a ti misma de la amargura de aceptar el mundo tal como te lo presentan. Pero los secretos en las casas grandes son como el moho. Crecen en la oscuridad hasta que un día alguien finalmente abre una ventana. Fue la propia Sofía quien, sin intención, desencadenó el descubrimiento. Una tarde, durante uno de los raros almuerzos familiares donde Elena insistía que Sofía debía aparecer como si fuera un mueble bonito pero silencioso, la niña dijo algo. Marta me enseñó una canción nueva. El tenedor de Elena se congeló a medio camino entre el plato y su boca. Ricardo levantó la vista del teléfono por primera vez en 15 minutos. «¿Marta?», repitió Elena, y cada sílaba era una puerta cerrándose. «¿Marta ha subido a tu habitación?». Sofía, sin entender que había cruzado un cable que no debía cruzarse, asintió feliz. «Sube mucho. Jugamos. Me lee. Es mi amiga». Lo que siguió fue una tormenta sin agua pero con todo el poder destructivo de un huracán. Elena bajó a la cocina como un misil buscando su objetivo. Marta estaba preparando la cena, cortando verduras con la precisión de quien ha aprendido que hasta las tareas simples pueden ser meditaciones contra el caos. «¿Cómo te atreves?». La voz de Elena rebotó contra las paredes de acero inoxidable y granito importado. Marta se volvió lentamente, el cuchillo todavía en la mano, y enfrentó la furia de una mujer que nunca había tenido que subir una escalera arrastrándose. «¿Cómo me atrevo a qué, señora? ¿A cuidar de su hija? ¿A recordarle que existe?». El silencio que siguió era del tipo que precede a los terremotos. «Te prohibí específicamente usar el elevador. Las escaleras. No puedo usar las escaleras, señora. Usted lo sabe». «Entonces no debía subir». Su hija estaba llorando, sola, en una habitación del cuarto piso. ¿Qué esperaba que hiciera? Elena la miró como si Marta acabara de hablar en un idioma incomprensible. «Esperaba que hicieras tu trabajo aquí abajo. No te pagamos para que juegues a ser madre». «No juego a ser madre, señora, pero alguien tiene que enseñarle a esa niña que merece amor. Porque claramente ustedes están demasiado ocupados enseñándole que merece esconderse». La bofetada resonó en la cocina como un disparo. Marta ni siquiera se movió, solo miró a Elena. Y en esos ojos había algo tan antiguo, tan profundamente conocedor del dolor y la injusticia, que por un momento Elena vaciló. «Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. Ahora». Pero antes de que Marta pudiera responder, antes de que Elena pudiera saborear su victoria cruel, un sonido las interrumpió. El elevador. Las puertas del elevador abriéndose. Y allí, parada con una determinación que transformaba completamente su rostro habitualmente tímido, estaba Sofía. Había bajado sola. Por primera vez en su vida había salido de su habitación, había llamado al elevador, había bajado. «No», dijo Sofía, y su voz era pequeña pero inquebrantable. «Marta se queda, o yo me voy con ella». Elena abrió la boca. La cerró. La abrió nuevamente. «Sofía, tú no entiendes. Entiendo que Marta me quiere, y tú no. Entiendo eso». Las palabras cayeron en la cocina como fragmentos de un espejo haciéndose añicos, y en cada fragmento, Elena pudo ver el reflejo de lo que había sido como madre, ausente, avergonzada, más preocupada por cómo se veía su vida que por quién vivía en ella. Esa noche, Marta no fue despedida. En su lugar, cayó un silencio sobre la casa, el tipo de silencio que no es paz sino tregua forzada. Elena no le dirigió la palabra a Marta durante semanas, pero tampoco volvió a prohibirle subir. Era como si al enfrentar la elección de su propia hija, algo se hubiera roto en la armadura de su crueldad. Las semanas se convirtieron en meses. Sofía florecía. Empezó a sonreír más, a hablar más alto, a existir con la clase de presencia que no pide disculpas. Y Marta seguía siendo el puente entre el cuarto piso y el mundo, entre la niña que había sido escondida y la persona que merecía ser vista. Pero el universo tiene un sentido del drama
que a veces parece diseñado por guionistas crueles. Fue un martes de noviembre, 9 meses después de que Marta llegara a la casa de los Valverde, cuando todo cambió. Elena había salido temprano a una inauguración de galería de arte, donde arte probablemente significaba champán y oportunidades de fotografía. Ricardo estaba en casa, en su estudio, en una de esas videoconferencias donde los hombres poderosos mueven dinero como si fueran dioses jugando con fichas de póker. Marta estaba en la cocina cuando escuchó el grito. No el llanto habitual de Sofía, no el sonido de juego o frustración. Esto era diferente, era terror puro cristalizado en sonido. Se impulsó en su silla de ruedas hacia el hall principal, el corazón golpeando contra las costillas como si quisiera escapar y llegar primero. Allí, frente al elevador, estaba Sofía, pero no estaba sola. Había humo saliendo de debajo de la puerta del estudio de Ricardo. Mucho humo, negro y espeso, con ese olor que solo tienen las cosas que no deberían estar quemándose. Cables, plásticos, muebles caros que se convierten en veneno cuando arden. ¡Papá!, gritaba Sofía golpeando la puerta del estudio. ¡Papá, hay fuego! Marta evaluó la situación en microsegundos. El estudio estaba entre el hall principal y las escaleras de servicio. Las llamas ya bloqueaban el paso. El sistema de alarma, en una ironía que parecía diseñada por el destino mismo, no estaba sonando, probablemente porque Ricardo lo había desactivado para su conferencia importante. Sofía, ven aquí. La niña se volvió, el rostro manchado de lágrimas y hollín. No puedo. Papá está ahí dentro. El humo se espesaba. Marta sabía, con esa claridad terrible que a veces llega en emergencias, que tenían quizás un minuto, quizás menos, antes de que el fuego encontrara algo realmente inflamable y la mansión entera se convirtiera en una trampa mortal. Sofía, escúchame. Voy a entrar por él. Pero tú tienes que estar a salvo. Tienes que subir. ¿Subir dónde? Y entonces Marta miró el elevador. El elevador prohibido. El elevador que representaba cada humillación. Cada día de saber que no era suficientemente buena para compartir el mismo espacio que la gente cuyas vidas supuestamente valían más. El elevador que era el símbolo perfecto de todo lo que estaba roto en esa casa y en el mundo que la contenía. Al techo. El elevador tiene acceso al techo. Estará segura allí hasta que lleguen los bomberos. Pero Sofía negó con la cabeza, frenética. No sin papá, no sin ti. El fuego rugía ahora, más fuerte. Marta podía sentir el calor incluso desde donde estaba. No había tiempo. No había tiempo para debates ni para planificación perfecta. Solo había acción o muerte. Entonces vendremos todos. Pero primero, entras al elevador. Ahora. Empujó su silla de ruedas hacia adelante, directo hacia el humo, directo hacia la puerta del estudio. Sofía, viendo a Marta moverse hacia el peligro, finalmente reaccionó y corrió hacia el elevador. Presionó el botón. Las puertas se abrieron con ese susurro silencioso, que era el sonido del lujo indiferente a la tragedia. Marta llegó a la puerta del estudio. Estaba caliente al tacto. Desde el otro lado podía escuchar a Ricardo tosiendo, gritando algo sobre documentos, sobre su laptop, sobre cosas que solo importan cuando todavía no has entendido que podrías estar a punto de morir. No podía abrir la puerta desde la silla. Se dejó caer al suelo, el cuerpo golpeando la madera pulida, y usó todo su peso contra la puerta. Una vez. 2 veces. En la tercera, la puerta cedió. El humo la golpeó como una pared sólida. Ricardo estaba en el suelo, inconsciente, la cara gris ceniza. La computadora todavía abierta frente a él, mostrando números, transacciones, las entrañas digitales de negocios que ahora parecían obscenamente irrelevantes. Marta lo agarró por los brazos. Era un hombre grande, pesado con el tipo de peso que viene de comidas caras y vidas sedentarias. Ella era una mujer de 42 años cuyas piernas no funcionaban. Las probabilidades eran matemáticamente imposibles. Pero las matemáticas nunca han sido buenas midiendo cosas como la determinación o el amor o la negativa absoluta a dejar que una niña pierda a su padre
incluso si ese padre había sido terrible. Arrastró, centímetro por centímetro. El humo le quemaba los pulmones. Sus brazos gritaban. Podía sentir la piel de sus manos rompiéndose contra el suelo, pero siguió. Siguió porque detrás de ella había fuego y delante había un elevador donde una niña esperaba. Y a veces la única dirección posible es hacia adelante. No supo cómo llegó. Después, cuando intentó recordarlo, solo había fragmentos. El calor, el dolor, la voz de Sofía gritando su nombre, y luego las manos pequeñas de la niña, ayudándola tirando de Ricardo las tres, arrastrándose hacia el elevador, como sobrevivientes de un naufragio, alcanzando un bote salvavidas. Las puertas se cerraron justo cuando el fuego encontraba la cortina del estudio, y estallaba en una explosión de llamas naranjas y amarillas que lamían el hall como lenguas del infierno. Estaban dentro, los tres dentro del elevador prohibido, del elevador que Marta nunca debía usar. Sofía presionó el botón del techo. El elevador comenzó a subir ese movimiento suave y silencioso que costaba probablemente lo que Marta ganaba en un año, y por primera vez en 9 meses Marta subía sin tener que arrastrarse, sin tener que sangrar por cada metro de altura ganada. Ricardo tosía, empezando a recuperar la conciencia. Sofía lloraba pero estaba viva, y Marta finalmente permitió que su cuerpo colapsara la espalda contra la pared de espejo del elevador, viendo su reflejo. Sucia de hollín, sangrando, exhausta, pero completa de una manera que no tenía nada que ver con piernas que funcionaran. «Marta», susurró Sofía, acurrucándose contra ella. «Nos salvaste». «No, mi amor, nos salvamos juntas. Tú fuiste tan valiente». «Pero tú no podías usar el elevador», mamá dijo. Y ahí, en ese cubo de metal y lujo elevándose sobre las llamas, Marta sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. A veces, Sofía, las reglas que la gente hace no son reglas de verdad. Son solo miedo disfrazado de orden. Y el miedo no debería decidir quién sube y quién se queda abajo. Cuando los bomberos llegaron, cuando extinguieron el fuego que había consumido el primer piso pero había sido contenido antes de extenderse más allá, cuando sacaron a los tres del techo donde el elevador los había llevado a un balcón de servicio, que probablemente nunca había servido para algo tan importante como preservar vidas, encontraron a Sofía sosteniendo la mano de Marta. Elena llegó 20 minutos después, el maquillaje corrido por lágrimas que por una vez parecían reales. Se arrodilló frente a Sofía revisando cada centímetro de su hija, y entonces, lentamente, se volvió hacia Marta. No dijo nada al principio. ¿Qué podría haber dicho que no sonara hueco después de todo? Después de las reglas crueles y las prohibiciones, y los meses de tratar a alguien como si fuera menos por el simple hecho de existir de manera diferente. Pero entonces, finalmente, Elena habló. ¿Cómo pudiste salvarla, si ni siquiera te dejábamos subir? Y Marta, con una sabiduría que no venía de libros, sino de cada escalón que había tenido que subir arrastrándose, respondió. Porque el amor no necesita permiso para subir, señora. Solo necesita un corazón que sepa bajar. Las palabras flotaron en el aire entre ellas y algo en Elena se rompió finalmente, no con el ruido del fuego, sino con el silencio de quien finalmente entiende que ha estado viviendo en un incendio de su propia fabricación, uno que quemaba silenciosamente todo lo que realmente importaba. Los meses siguientes trajeron cambios, no dramáticos, no del tipo que se hacen películas inspiradoras, pero reales. Ricardo, recuperándose en el hospital de inhalación de humo, comenzó a pasar tiempo con Sofía, tiempo real. No esas visitas de 5 minutos donde fingía preguntar cómo estaba antes de volver a sus negocios. Elena buscó ayuda, un terapeuta que lentamente la guió a través del laberinto de su propia vergüenza hasta encontrar algo parecido a la aceptación de su hija, y el elevador. El elevador nunca volvió a ser prohibido. Marta lo usaba cuando necesitaba, sin pedir permiso, sin esconderse, y a veces cuando las puertas se abrían, Sofía estaba esperando con una sonrisa que era el sol después de años de tormenta.
y juntas subían charlando sobre nada y todo. Dos personas que habían aprendido que el verdadero lujo no es tener un elevador privado, sino tener a alguien que te vea cuando todos los demás han aprendido a mirar a través de ti como si fueras vidrio. Una tarde, casi un año después del incendio, Marta y Sofía estaban en el elevador, volviendo de una caminata por el jardín. Sofía había estado callada, pensativa de esa manera que significaba que algo importante estaba cocinándose en su mente. Marta, dijo finalmente, ¿tú crees que el elevador siempre fue mágico? Marta sonrió. ¿Mágico cómo, pequeña? Bueno, cambió todo, ¿no? Antes todo estaba mal. Mamá estaba enojada siempre. Papá no me veía. Tú no podías subir. Yo estaba sola. Pero entonces el elevador nos juntó a todos. Y ahora todo es mejor. Entonces debe ser mágico. Marta consideró esto mientras el elevador subía suavemente atravesando los pisos de la casa, que ya no se sentía como una mansión de secretos, sino simplemente como un lugar donde la gente imperfecta intentaba ser un poco mejor cada día. Sabes, Sofía, creo que tienes razón, pero no creo que el elevador siempre fue mágico. Creo que se volvió mágico cuando finalmente se usó para lo correcto. Durante mucho tiempo fue solo una caja cara que separaba a la gente, pero el día del incendio nos unió. Y quizás esa es la verdadera magia. Cualquier cosa puede transformarse cuando decides usarla para amor en lugar de para separar. Sofía asintió, satisfecha con esta explicación, y apoyó su cabeza contra el brazo de Marta. Me alegro de que hayas venido a vivir con nosotros, susurró. Yo también, mi amor, yo también. Las puertas se abrieron en el cuarto piso. Sofía salió saltando, ya planeando en voz alta qué jugarían después del almuerzo. Y Marta se quedó un momento más en el elevador, en ese espacio que había sido el escenario de tanta humillación y finalmente de tanta redención. Miró su reflejo en los espejos de las paredes. Una mujer negra en una silla de ruedas, con cicatrices en las manos que ahora usaba como recuerdos de orgullo y no de vergüenza. Una mujer que había aprendido que subir no siempre significa escalar, que a veces significa simplemente negarse a permanecer donde otros te dicen que debes estar. Presionó el botón de la planta baja. Tenía trabajo que hacer, una cena que preparar, una vida que vivir. Y mientras el elevador descendía, Marta pensó en todas las personas en el mundo que enfrentaban sus propias escaleras imposibles, sus propias prohibiciones absurdas, sus propias versiones de no ser suficientemente buenos para espacios que deberían ser de todos. Y se prometió a sí misma que la próxima vez que alguien le dijera que había lugares donde no pertenecía, ella recordaría este día. Recordaría el fuego y el elevador y la niña que había elegido el amor sobre la vergüenza. Recordaría que a veces cambiar el destino de toda una familia comienza con algo tan simple como negarse a quedarte abajo cuando sabes que mereces subir. Las puertas se abrieron en la planta baja. Marta salió hacia la cocina, donde la cena esperaba y la vida continuaba. Y el elevador, ahora vacío, esperó silenciosamente, listo para su próximo viaje, ya no un símbolo de división, sino un recordatorio de que hasta los espacios diseñados para separar pueden, en las manos correctas, convertirse en puentes. En algún lugar arriba, Sofía reía. En algún lugar afuera, el mundo seguía siendo cruel e injusto e inexplicablemente hermoso. Y en esa cocina, en esa casa que finalmente había aprendido que las reglas sin humanidad no son reglas sino cadenas, Marta cocinaba y canturreaba, y existía con la clase de dignidad que no puede prohibirse ni siquiera en las mansiones más lujosas. Porque al final, había aprendido la lección que el elevador le había enseñado. No importa cuántas puertas te cierren, siempre habrá una que puedas abrir y a veces esa puerta es la que todos dijeron que nunca debías tocar.